Parece que ya se conectó. Franju, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Creo que Hola, sí, tu cámara está, creo que volteada. Ahora sí ya. ahora sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Franju? Bien, muy bien. ¿Y tú, Eric? Bien, 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 aquí estamos. Súper. ¿Qué has hecho? ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien. He estado preparando varias cositas. Se cortó un poquito. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, he estado preparando varias cositas estas semanas. Ujú. Se escucha entrecortado tu micrófono por ahí. A ver si. A ver. Ahora sí ya. Sí, pues he estado estas semanas trabajando en una plataforma digital que estoy abriendo de aprendizaje en línea y en eso Ujú. he estado un tiempo enfocado estos días. Súper. Pues invitamos a que a quienes nos estén viendo que sigan a Paradigma Consciente. Franju está súper activo en esta temporada. Ha tenido en su canal, en su cuenta de Instagram, invitados así súper de lujo de hablar de distintos temas y los invitamos a que lo sigan. Y aparte, bueno, él está, les cuento un poquito de él, está radicando en Guadalajara, él es de origen español, ¿eres de qué parte de España? Mallorca. Mallorca, ¿verdad? De Mallorca. Sí. Y bueno, lo conozco a él desde, ¿qué será? Como unos 5 años, yo creo, unos 4 o 5 años. Nos Fácil. conocimos en los seminarios de Luis Felipe Espinosa, de Conciencia Bio, que también invitamos a que sigan a Conciencia Bio. Y pues ahí estuvimos todo el tiempo ahí ¿no? Compartiendo como saberes, intuiciones, ¿no? Aproximaciones. Y desde aquel entonces, Fran Yu siempre me hablaba de este enfoque, ¿no? De Milton Erickson, de lo que Erickson proponía en su enfoque. Y pues platícanos un poquito, Fran Yu, qué te, ¿qué te llamó la atención a nivel personal? En primer inicio, lo que proponía Erickson, sobre todo un poquito ya relacionándolo con lo que son las 5 leyes. Cuéntanos. Sí, yo conocí primero el doctor Hammer, las Ujú. 5 leyes de Hammer, a través de Corbera y luego a través del doctor Espinosa. Ok. Y primero tuve ese contexto y con el tiempo se conectó Claudia, saludos. Hola, Clau. Con el tiempo y también asistiendo a los seminarios con el doctor Espinosa, él hablaba y mencionaba sobre Erickson y de hecho recomendaba el libro de Mi voz irá contigo. Ujú. En ese libro descubrí y luego indagando y buceando en otros libros fui dándome cuenta de lo bonito y también por influencia del doctor Espinosa sobre todo, por hacerle caso y leer, fui descubriendo lo bonito que puede ser y también porque él estaba compartiendo en sus seminarios cositas que él empezaba a practicar, a aplicar sobre abordajes ericksonianos, ¿no? De Erickson surgen un montón de escuelas, la programación neurolingüística de Grinder y Bandler se basa en 3 psicoterapeutas en el estudio y en el análisis de lo que hacían Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson. Entonces hay varias escuelas que se nutren de Erickson y la parte más bonita que yo veo de Erickson es que nos da herramientas de comunicación y y una manera de pensar muy original, algo que, que es como un denominador común entre las escuelas que se nutren de Erickson es que encuentran maneras simples para resolver problemas complicados. Eh, También desde el diálogo se puede hacer muchísimo. Eh, Erickson mismo, una herramienta o técnica que usa mucho es el reencuadre. El reencuadre es, normalmente vemos las cosas de una manera y un reencuadre es que nos expliquen una nueva manera de ver las cosas.
Algunas escuelas hablan también del autoengaño, en el sentido de que la verdad absoluta, pensamos que nuestra manera de ver el mundo es la realidad absoluta, pero cuando más ahondamos y más investigamos, nos damos cuenta de que lo que ahora es válido, a lo mejor mañana no lo es. Entonces, estas escuelas se enfocan más no tanto en tu opinión, sino que tu manera de ver el mundo sea o no funcional. Si no es funcional, es mejor cambiar tu manera de ver el mundo, aunque no sepas si es totalmente real o no, a una que sea más funcional, ¿no? Algo también bien bonito que tienen tanto Ericsson como Hammer es que sus enfoques son naturalistas. Ellos, tanto Hammer como Ericsson, confían en el poder de la naturaleza, de nuestro organismo. Trabajan los dos con la esperanza. La esperanza es un pilar muy clave también en los dos, tanto en Ericsson como en Hammer, porque los dos sostienen que el organismo tiene muchas capacidades para restaurarse y para recuperar el equilibrio y la salud. Y ese enfoque naturalista creo que ahora está a lo mejor surgiendo un poco, pero ha habido momentos históricos en los que ha habido demasiada desconfianza hacia el organismo. La interpretación de la enfermedad como algo negativo, Hammer nos abre esa posibilidad de darnos cuenta que hay síntomas que vienen ya en fase curativa. Y el propio Hammer también confiaba mucho en el poder de las personas. Les ayudaba a veces a reorientar, les proponía cosas. Y ahora muy recientemente en el live que tuve con el doctor Espinosa me compartió algo que no sabía o tal vez se me olvidó. Me comentó que Itziar Orube, que es alumna directa de Hammer, ya en paz descanse, falleció un tiempo atrás. Estuve en Coyoacán en un curso con ella, organizado también por él mismo, por el doctor Espinosa. Me recordó nos compartió que Itziar le había comentado que Hammer ya estaba empezando a leer a Ericsson de tiempo atrás. Ericsson no creo que leyera a Hammer porque es bastante más antiguo, es casi, creo que ya había fallecido, pero sí, ahora Itziar, Claudia puso unos corazoncitos para Itziar. Estos días pasados estuve revisando los apuntes con Itziar y también algo bien bonito de ella era que nos compartía mantras tibetanos. Ella tenía mucha sensibilidad también por ese tema. Entonces, para reconducir hacia donde estábamos yendo, lo que Hammer empezara a leer a Ericsson creo que también es un indicio de que por ahí puede haber un camino bien bonito donde pueden confluir estos dos modelos, porque el de Hammer es muy podremos decir que es un modelo diagnóstico, nos ayuda a entender qué le pasa al organismo, qué cosas están activas, qué cosas están ya en una fase, qué cosas ya están en fase tal vez cicatricial. Nos ayuda a entender cómo funciona el organismo y Ericsson nos ayuda a comunicar mejor las cosas y proponer tareas, abordajes, metáforas. Es como que uno es el mapa y el otro es la bicicleta. Okay. Haciendo también alusión a un comentario de un diálogo anterior que tuve con Gerardo Jiménez, compañero que creo que también está aquí ahora en vivo. Y podría ser bicicleta, podría ser moto o podría ser coche, no importa. Uno nos sirve para situar y sabernos dónde estamos y el otro nos sirve para desplazarnos, para llevar esa sesión a buen puerto. Lo más bonito también de Ericsson es que hay muchas cosas que él comenta que ya todos hacemos y utilizamos. Me tocó escucharte a ti con la doctora Vane también en un vivo pasado, que tú comentabas de un caso de una mujer que había tenido la pérdida de un ser querido y que sentía mucho frío y que sentía un frío en los brazos. La metáfora es un camino muy bonito y tú usaste recursos metafóricos
para darle continuidad a algo que parecía que no había manera, ¿no? Porque ante la separación o ante el fallecimiento de un ser querido no lo podemos traer de regreso, físicamente es imposible, pero se pueden recomendar cosas que, aunque no conozcamos la obra de Erickson, hacemos a veces cosas que él también hacía. Eso es lo bonito. Y ese caso, cuando yo lo estaba escuchando, digo, ¡guau! Súper ericksoniano este caso de Eric, qué bonito. Sí, gracias. Una pregunta que de todo esto que he estado también como leyendo, he estado también tomando en esta semana como cursos en línea de Ericsson, etcétera, un poquito como para adentrarme, porque ya hay como varias personas que me dicen, Eric, tú eres muy ericksoniano y no porque te llames Eric, ¿no? Sino como que el enfoque lo haces muy ericksoniano. Y obviamente yo pues, he leído muy poco de Erickson y obviamente como que mi formación desde lo sensorial yo creo que también como que me permea un poquito en eso, ¿no? Ahora en esta semana sí me preparé para este live y sí, obviamente me gusta mucho, ahora ya como que comprendo desde dónde Erickson estaba proponiendo unir este enfoque naturalista con con este aspecto también como narrativo de las historias que nos contamos, ¿no? Entonces, ¿qué encuentras tú digamos, qué encuentras en Hammer de Erickson y qué encuentras de Erickson en Hammer? ¿Cómo haces esa relación teniendo en cuenta este enfoque naturalista, Franjo? Yo creo que los dos tienen un pilar importantísimo que ya lo comenté, es esa esperanza. Okay. En el libro de Dan Short, este de aquí, Uh-huh. es un libro que ha sido traducido en varios idiomas y cada traductor, Dan Short, le da la opción de añadir, quitar, poner, es muy flexible él en cómo traducir, en cómo su obra se pueda expandir a otros países. Por ejemplo, en castellano tiene un nombre, se ha editado este libro aquí en México y en España con coautores diferentes. Algo bien bonito, y también la versión italiana, porque este libro tiene un pequeño prólogo conservado de la versión italiana, habla mucho de la resiliencia y la esperanza. Okay. Recordando que resiliencia es la capacidad de resistir ante las adversidades. Cuando viene algo difícil, pues poder lidiar con eso y continuar. Creo que los dos tienen un poquito de eso, o mucho de eso. Desafortunadamente, cuando nos dan diagnósticos graves, en la medicina alópata hay poca esperanza en algunas cosas, porque como siempre han hecho las cosas de la misma manera, siempre han tenido unos resultados muy parecidos. Si alguien tiene un resultado fantástico, lo califican como remisión espontánea y no investigan, porque ellos están en lo cierto. Y Erickson también tenía casos, por ejemplo, el primer caso que se cita en este libro es de un señor que llevaba 11 años sentado en una silla de ruedas y su esposa le ayudaba en todo. Y este señor estaba enojadísimo con la vida. Y solo podía mover un dedo y un poquito la cabeza. Y estaba, yo creo que hasta maldecía todo. Erickson, algo bien bonito que hace es hablar a las personas un poco en la forma en que las personas hablan. Si tiene un niño, le va a hablar como un niño. Si tiene una persona que todo el rato maldice, él también va a maldecir porque por ahí es como que hay más sintonía. El rapport, la empatía, todo eso genera mayor proximidad y Erickson, las escuelas, el coaching, de PNL y de muchas cosas, cuando usan el rapport, yo no sé si antes de Erickson se ponía tanto énfasis en el rapport o no, pero creo que él fue uno de los pilares fundamentales en esto. Entonces, en este caso, Erickson le dice, ¿sabes qué? Lo único que te conviene hacer, yo parafraseo, o sea, cuando lean el caso, yo muchas veces lo cuento a mi manera, pero no lo cuento así totalmente literal, pero más o menos.
Lo único que podrías hacer es mover tu maldito dedo y un poquito el cuello de vez en cuando, porque ni para eso eres bueno. Algo así le dice, así atacándolo. Y el señor se va enojado a su casa diciendo, pues voy a mover el dedo solo para demostrarle a este no sé qué que no sirve para nada. Empezó a mover el dedo y empezó a sentir cosquillitas, calambritos y cosas en el dedo contiguo, y luego en el otro, y así sucesivamente. Y un año después, no sé cuántas sesiones más tuvieron, pero también era muy breve Erickson, como que un año después fue a ver a Erickson y ya tenía una movilidad impresionante, y Erickson le dijo, ahora lo que vas a hacer va a ser pintar una cabaña. Y dijo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a...? Y pintó una cabaña entera por adentro en 3 semanas. El siguiente reto fue pintar un dúplex entero y ya tardó solamente una semana. Estamos hablando de un señor que se pasó 11 años sentado en una silla de ruedas, que no había intentado casi nada porque en todos lados le decían que era imposible, y sabemos que hay posibilidades si hacemos cosas. Si hacemos más de lo mismo, tendremos más de los mismos resultados. Entonces, ¿fue un caso milagroso, mágico? No, fue un caso de reiniciar la movilidad en una persona que se había creído que no podía moverse. Ese caso también lo presenta Dan Short en este libro y dice que Erickson conseguía resultados impresionantes y en tiempo récord, y los modelos tradicionales de medicina alópata, por poner un ejemplo, muchas veces no lo consiguen porque no son conscientes de que hay esas posibilidades. Una persona, un experto de un médico alópata especialista en huesos, iba a decir osteópata, pero la osteopatía es otra rama, no es tan alópata. Entonces, alguien muy oficial, muy del paradigma actual imperante de medicina, la medicina alópata, tiene unas ideas ya preconcebidas y jamás va a poder hacer cosas así porque son herederos un poquito de una manera de pensar que no abre posibilidades. Eso también es algo bien bonito, abrir posibilidades. Tanto Erickson como Hammer abrían posibilidades, buscaban maneras, a ver si puedes hacer esto, aquello, lo otro, vamos viendo. ¿Qué hay de Hammer en Erickson? De Hammer en Erickson yo creo que sigue habiendo esa parte de confiar en el organismo. No hay mucho más de Hammer en Erickson porque Erickson es previo a Hammer. Pero aunque Erickson no conociera, lo que yo veo es que Hammer descubre una manera muy, muy perfecta y precisa de cómo funciona nuestro organismo y cómo la percepción media todo esto. Cómo la percepción es la puerta de entrada y de salida y de regulación de intensidad de los programas. Algo bien bonito que también quiero rescatar y que estoy muy de acuerdo de tu live con la doctora Vane es que comentaste algo así como que la percepción es mucho más importante que las emociones, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Porque sabemos que las emociones son conjuntos de programas, constelaciones, unos en una fase, otros en otro, es todo un berenjenal, y sabemos que la percepción también a través de este modelo es precisamente eso que acabo de compartir, ¿no? Que es la puerta de entrada y de salida y de regulación de esos mismos que son los programas, ¿no? Bien, bien, bien. Me llama mucho la atención, sobre todo la comunicación que tiene, en este caso, el terapeuta ericksoniano con si podríamos todavía seguirles diciendo pacientes, ¿no? Porque obviamente no están en ese lugar ya como pasivo, como de que dígame qué hacer, sino que en esto, ¿no? Como de cómo ese modelo de comunicación permite a la persona posicionarse en otro lugar. Es decir, ya no es este típico modelo en el que una persona va con un experto y le cuenta el problema y desde una actitud pasiva, ¿no? Simplemente recibe una indicación, etcétera, sino que desde esta noción de cómo manejar el vínculo, por así decirlo, el vínculo terapéutico,
inclusive me sorprende que Erickson se atreve a romper ciertos paradigmas también de la misma psicología y desde el mismo psicoanálisis inclusive, en el que usa, por ejemplo, en este caso, lo que se supone que se puede llamar como una transferencia negativa, ¿no? O sea, como que eso muchas veces los terapeutas evitamos, ¿no? Como que nos queremos llevar siempre bien con las personas que Claro. vienen con nosotros, ¿no? Y a través de esa transferencia negativa hace una indicación, ¿no? Probablemente hace una indicación con mucho sentido, como tú dices, naturalista, mucho sentido también corporal de lo que pasa, ¿no? Entonces, es interesante este enfoque. Cuéntame un poquito, Franju, el rol de la imaginación entre este modelo bueno, bien como este enfoque naturalista de Erickson y Hammer, ¿no? Y cómo la imaginación permite, ¿no? En esto que también tú comentas, ¿no? De la percepción, en cómo poder reescribir esa narrativa que la misma persona se está contando, en este caso que tú cuentas, ¿no? A mí alguien me impuso esa narrativa que yo por mi lesión voy a ser una persona inválida, ya no va a hacer absolutamente nada y a partir de ahí cero, ¿no? ¿Y qué rol tiene como la imaginación? Erickson habla algo de la imaginación, cuéntanos. Mira, yo lo que te puedo compartir es en base a lo que he leído, Ok. experiencia del modelo. He estudiado, una vez tomé un curso de un día con Jeffrey Sachs. Ujú, He sido muy autodidacta de leer y bueno, y la influencia del doctor Espinosa, que también es importantísima. ujú. La imaginación, creo que Erickson es más de actuar que de imaginar Ok. y de sembrar. Mm, Algo también que comentaste que me resonó es la fragmentación, es otra técnica que él usaba de decir, a ver, no buscamos un resultado inmediato hoy, es mejor fragmentar en pequeñas partes, vamos empezando por algo y a veces también, y en terapia breve, la escuela de Nardone también toma mucho de eso, es hacer cosas para que por debajo vayan sucediendo otras. Te voy a poner una analogía que a veces la he usado. ok. Y es la siguiente. Si yo te invito a mi casa y quiero que tomes agua, te puedo decir, Eric, te invito a un vaso de agua. Tú a lo mejor me dices no, porque no tienes sed. Si yo a huevo quisiera, perdón, estoy hablando mexicano, si yo forzosamente quisiera que tú bebieras agua, podría suplicarte, pedirte, que lo que sea, y tú a lo mejor dices, no quiero agua. Pero si yo te invito a hacer una paseada así larga, una excursión, estoy seguro que cuando regreses tú me vas a pedir esa agua. Entonces, a veces Erickson tiene objetivos y no invita a la persona directamente, sino que hace otras cosas. Tiene un caso que me reí muchísimo cada vez que lo leo. A mi madre le encanta ese caso también, nos hemos reído muchas veces con ese caso. Se llama Herbert, el caso. Está en el libro de Mi voz irá contigo. Herbert es un paciente que no quiere comer ni beber, está delgadísimo y Herbert piensa que él no tiene estómago, no tiene muchas cosas y le dan como comida con sonda y todo y le dice, pues a través de la experiencia, Erickson lo reta, le dice, te voy a probar que tienes estómago, te voy a probar que tienes sed y puedes beber, te voy a probar un montón de cosas. Le metió muchas columnas de aire en lo que le daba de comer y hizo que eruptara. Y cuando eruptó, pues le dijo, ¿ves? No puedes, forzosamente tienes tubo digestivo porque eruptaste y, sí, pues le ganó la partida, ¿no? Luego quiso hacer que bebiera y le puso mucha sal a lo que le dio, así por la sonda, y una sed tremenda que al día siguiente, a la mañana siguiente, creo recordar, que andaba buscando agua por todos lados. No que no bebías, no que no tenías sed, no que... Entonces, Erickson tenía muchísima pericia para ver cosas y decir, esta cosa la voy a usar para esto otro. Y es como si tuvieras
cubiertos, por decir, a veces son cosas, una metáfora esa que a veces la he usado y es, imagínate que estás comiendo y tú solo y tienes un tenedor y te pica la espalda y no alcanzas con la mano. Pues agarras el tenedor y te alcanzas. El tenedor no está hecho para eso, pero sirve para lidiar con eso, ¿no? Entonces creo que Erickson era muy original en agarrar esto y usarlo de esta otra manera. De hecho, se le llaman, otro pilar fundamental es la utilización en su obra. Y es precisamente eso, usar las cosas que están ahí y darles un uso diferente o darles un uso enfocado a lo que queremos llegar. Entonces, la imaginación como tal sí creo que es muy buena y es muy positiva, pero creo que Erickson era mucho más pragmático, mucho más práctico, mucho más de ir in situ y de las tareas también que dejaba estaban sumamente medidas, él escuchaba a la persona y buscaba tareas. Y algo muy bonito también de él es que individualizaba siempre la terapia. Dicen que jamás hizo que en el final de su vida a veces sí contaba las mismas anécdotas, pero dice él mismo que las contaba de manera diferente según la persona, ¿no? Y algo muy bonito y fascinante que alguna vez escuché, y no recuerdo dónde, porque también he estado viendo cursos de Sheikh que encontré tiempo atrás en video, es, no sé si lo escuché ahí en otro lado, que creo que Sheikh comentó que Erickson jamás dejó de hacer terapia ningún segundo de su vida. En todos los contextos en los que se encontraba, usaba metáforas y tomaba, veía cosas en sus amigos y allegados y las resolvía sin que fueran motivo de consulta. El propio Syke me ha tocado leer en este libro, en el de Terapia Breve, Filosofía y Arte, compilado por Nardone y por Václavic. En este libro Syke habla de cómo dejó de fumar pipa y también me tocó escucharlo de viva voz de él. Esa historia es bonita porque me tocó vivirla por dos vías. Dice que él de joven, como intelectual, fumaba con la pipa y andaba aventando humo y todo, y era como normal entre los psicólogos intelectuales de la época. Y Erickson se quiso hacer responsable de eso y le sembró unas semillitas que luego crecieron. Y lo tomó por 4 o 5 horas y le dijo, esto de fumar pipa es complejo y es difícil saber cómo fumar elegantemente pipa. Y le dijo, puedes ponerte la pipa en la comisura del lado derecho, del izquierdo, justo la mitad, una tercera parte. La pipa deberías prenderla con encendedor o con cerillos. El humo lo deberías tirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Empezó a hablarle de 1000 posibilidades de hacer muy bien y elegantemente eso y le sembró millones de dudas de cómo fumar elegantemente pipa y ahí lo dejó. Y él comentó que estaba así como, ah, cara, ¿y esto qué? Meses después, él estando en un semáforo en rojo, avienta la pipa. Dice, ya no voy a fumar pipa. Y años después hizo el link y conectó y dijo, ah, caray, dejé de fumar pipa por toda esa batería de esas 4 horas que me tuvo Erickson así. Y él nunca le preguntó a Erickson. Entonces Erickson se hacía muchas veces responsable de cosas ajenas y decía, bueno, voy a hacer algo para mejorarle un poco la vida a este compa, ¿no? Y habla algo también muy bonito que me tocó escuchar, bueno, perdón, me tocó darme cuenta, es que hacía algo así como terapia invisible, porque llevaba el ámbito terapéutico fuera del consultorio. Él a veces recibía a alguien, no escuchaba el problema, luego decía, en 2 semanas voy a ir a su casa, este es un caso también de Mi voz irá contigo, y le voy a pisotear los pies a esta muchacha, voy a ir a ver a su hermana por otra cosa y le voy a pisotear los pies y con eso se va a curar de esa, bueno, curar. Cuento muy brevemente ese caso porque también es bien bonito. Era una chica que tenía complejo de tener los pies muy grandes, algo así creo que era. Y Erickson se da cuenta y dice, bueno, busca una excusa luego, un tiempo después, para visitar a su hermana, que creo que es su hermana o un familiar o algo,
Y esta chica estaba por ahí, creo que era una chica, y él mismo, Erickson, decía, chin, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Todavía no lo tenía. Entonces, en ese mismo momento, checando a su familiar, que no sé si era hermana o no, dice, la voy a pisar. Y lo más importante, y aquí creo que usa un reencuadre, porque lo importante no es lo que hagas también, también es cómo luego lo reacomodas. Ujú, Porque la lógica normal es, si te pisan los pies es porque los tienes grandes. ujú. Pero él no, él sabiendo dijo, le voy a dar la vuelta. Y entonces le pisó, le dio un pisotón fuerte y la regañó. Le dijo que debería tener los pies, que tenía los pies muy pequeños y que él no vio sus pies. Y se fue. Entonces, esa técnica del reencuadre también creo que le pasó a un matrimonio que llevaban meses sin poder, después de haberse casado, sin poder tener el marido erección, porque antes había tenido muchas experiencias, no sé muy bien, no recuerdo muy bien el caso, y la esposa enfadadísima, enojadísima con él, y él sin saber qué hacer. Erickson, ¿cómo resolvió eso? Pues con un reencuadre. Seguramente hizo muchas otras cosas, pero le dijo, es un honor, es, es impresionante esto que te está haciendo tu marido de manera inconsciente, es un homenaje a ti y a tu belleza que sea incapaz él de responder ante ti. Es un auténtico homenaje. Y los dos se quedaron así con los ojos abiertos, como platos, con el ojo pelón, como dicen aquí en México. Y eso fue un reencuadre. Y si te lo dice Erickson y como lo dice, algo muy, muy bonito que también me tocó escuchar de Jeffrey Syke cuando estuvo aquí en Guadalajara, es que era un performero total, el tipo. Mm. Nardone ahora últimamente también está hablando de la performance. Es una palabra así un poco gringa, pero es más bien como un actuador, un actor, porque él comentó y lo repitió varias veces, dijo que a veces Erickson estaba así en el consultorio, abría la puerta a alguien, entraba en el consultorio y él hacía así. Levantaba la cabeza así bien despacito. ¡Ah! Mm. Y solamente saludando así a las personas, ya cuando subía la cabeza poco a poco, a mí me tocó verlo a Jeffrey Syke haciéndolo así bien despacito y tal, pues te genera Mm. era algo así como un terapeuta de efectos especiales y eso va también en lo que comentabas del lenguaje no verbal, porque solamente dar esa bienvenida que uno, él la planeaba y la hacía así a propósito y también me tocó escuchar a O'Hanlon, perdón, no escuchar, no, a leer O'Hanlon, que es el autor de este otro libro, cómo cada interacción que tuvo con Erickson era súper, súper hipnótica. Este libro, Raíces Profundas, también bien, bien interesante. Y lo bonito también es que él rompe las fronteras de lo que es y no es hipnosis. Mm. Y porque él sostiene que el inconsciente está abierto las 24 horas, no solo cuando entras en trance profundo, Ujú. y que, y bueno, desde las constelaciones, de hecho, Luis Felipe, el doctor Espinosa, va a tener curso próximamente de constelaciones. Se entiende cómo los estados hipnóticos son pasar de una constelación a otra. A través del lenguaje se pueden aumentar, hacer que una persona entre en unas y salga de otras. Como el tronco, la parte se consterna cuando tienes información contradictoria o cuando tienes cosas de querer atrapar y querer eliminar y todo eso activa doblemente el tronco y te consterna. Ujú. Y creo que es súper bonito todo el camino que se abre de la convergencia entre estos dos modelos. De hecho, mañana creo que la doctora Lisdero y el doctor Espinosa tienen también un live sobre un tema muy, muy parecido a este. Ellos van Ujú. a hablar de terapia breve y 5LB y terapia breve, el máster o el que abrió ese camino es Erickson. O sea,
La escuela de terapia breve surge de una, de varias, de Václavic y Nardone, y hay otras, por ejemplo, la terapia breve centrada en soluciones, que también está interesante y debería profundizar más en ella, que es de D. Chaser, que es del grupo de Milwaukee. Ellos, por ejemplo, en este libro de terapia breve tienen algo bien que también me voló la cabeza. Los de Milwaukee hacían terapia antes de la primera sesión. Mm, Desde el momento que la operadora llamaba, ya les dejaba una tarea. Y ok. luego cuando llegaban, ya... Y una vez me tocó probar ese tip y dije, wow. Y bueno, no todas las veces funciona, pero con que Claro. pegue alguna, dije, wow. Lo que les comentaba la teleoperadora cuando marcaban para agendar es lo siguiente. Les decía, chin, pero si lo comparto ya no lo voy a poder usar siempre. El mago Pero bueno, que va a mostrar sus secretos. no, lo voy a compartir y que quien me detecte, pues ya valió, ya me van a detectar. Y ni modo. Lo que les decía era, eh, desde ahora que ha marcado hasta el día que tenga la sesión, es muy importante que piense en qué cosas han mejorado en su vida. La persona se queda así y dice, ah, caray, ya enfocan. Y me tocó un caso de una señora, de una muchacha que me marcó y bueno, agendamos y al día siguiente, y como a la semana tuvimos la sesión, y me dijo, no, esa pregunta, todo lo que eran problemas, a través de esa pregunta entendí que no, que está, y como que fue un reencuadre brutal. Y la sesión, yo me la pasé escuchándola, lo maravilloso que era su vida, lo maravilloso que habían sido lo que antes eran problemas que ahora ya no lo eran, y dije, wow, los Súper de bueno. Milwaukee con, con tareas antes de la primera sesión, ¿no? Súper bien. Algo que comenta aquí Raúl Plata es muy bonito. Dice, la belleza de la magia aumenta cuando conoces el truco y aún así puedes admirar la maestría del mago, ¿no? Es muy bonita frase de Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Eh, Raúl. y Los sí, magos de Milwaukee. tiene mucha razón, porque justo en esto que tú comentas, en todos estos casos, me llama mucho la atención que esto que propone Erickson como una metáfora, no queda solamente una metáfora a nivel simbólica, a nivel lenguaje, sino que es una, como tú lo dices, ¿no? Puesta en acto, una metáfora performativa que está también ahí habitando un cuerpo y que está comunicando también en ese resultado, en esa triangulación que toda metáfora es, un resultado en donde también el cuerpo de la persona que recibe y escucha esa metáfora pone, ¿no? Acciona y activa una posibilidad de una apertura para poder generar nuevas percepciones, nuevas comprensiones, nuevos sentidos. Y desde Hammer constatamos esto, ¿no? Cuando una persona puede moverse un poquito de ese lugar desde lo corporal, desde la forma en cómo respira, desde la forma en cómo se alimenta, desde la forma en cómo se percibe a sí mismo, cómo va resignificando esto que conocemos como tracks, ¿no? Y que muchos de esos tracks no solamente son pensamientos, sino que también son a veces estímulos sensoriales que están presentes y entra en contacto con la persona y reactiva otra vez el síntoma que ya había estado como recuperándose. Entonces, me llama mucho la atención esta puesta en acto que tal cual, ¿no? Es de nuevo regresarle a la medicina e inclusive también me atrevería a decir a la psicología, que a veces la psicología se quiere parecer mucho a la medicina porque se percibe a sí mismo un poquito como, ¿no? El patito feo de lo clínico, por así decirlo. Regresarle esa posibilidad de crear arte, ¿no? Como en esto que tú dices, como que la, las intervenciones no eran iguales, es decir, no era una cuestión de una intervención en serie, ¿no? Claro. Producir intervenciones o, ¿no? Sino crear una medicina y una terapéutica más artesanal, ¿no? Desde ese sentido, ¿no? Entonces me gusta mucho este enfoque. Cuéntanos, Franjo, para las personas que nos puedan llegar a ver en este live,
y que tal vez también quieran un poquito como recibir una ayuda, un acompañamiento terapéutico desde este enfoque, ¿tú qué les dirías que podría beneficiarles a su vida, ¿no? Así como en lo cotidiano, obviamente como integrándolo un poquito desde Hammer también, ¿qué puede, hasta dónde puede llegar una intervención desde este modelo? Cuéntame. Mira, en lo que hablabas, voy a responderte, pero en lo que hablabas Mm, me acordé de algo bien bonito también, que comparten tanto Ericsson como Hammer, y es que los dos cuentan muchas veces eh, con documentación de casos y usan los casos, o al menos yo en los cursos en los que he estado, los casos son ilustrativos, porque sabes que, tal persona lo hizo de esta manera y funcionó. ujú, O mira, Hammer llegó a todo lo que llegó por ver un caso y otro y otro y otro y por ver en el cerebro y por muchas cosas, ¿no? Pero ujú, el compartir casos creo que ayuda tanto a personas como a terapeutas. mm, Y esto creo que puede hilarse con tu pregunta, puede hilarse la respuesta, ¿no? Porque leer casos tanto de Erickson como de Hammer es leer casos de éxito, muchos son de éxito. Y de Hammer también hay de que fallecen y no pasa nada, no somos inmortales, ni en la medicina alópata ni en ningún modelo somos inmortales. ujú, Entonces, las personas que busquen atención con este modelo pueden buscar que yo creo que desde Conciencia Bio, el doctor Espinosa está abriendo esta vía. Yo, por ejemplo, estoy ahora empezando a juntar casos propios y de compañeros y eso, para en un futuro tal vez publicar un librito de que converge Ericsson y Hammer. Y Rodrigo Amezquita, por ejemplo, tú mismo, Eric, también eres súper Ericksoniano. Es que hay muchas concomitancias entre escuchar a la persona, conocer las 5 leyes y proponerle cosas. mm. Y a veces no es tanto la proponer, a veces también va con escuchar a la persona y que la persona se sienta acompañada y bajar un poco su intensidad y explicarle un poquito. La metáfora también es una manera de explicar cosas. Yo por ejemplo, estudié la carrera de educación física y siempre me ha gustado mucho compartir y enseñar. De joven daba clases de matemáticas a compañeros que estaban un curso por debajo de mí y más cursos por debajo, ¿no? Pero más arriba todavía no, ni a la par tampoco, pero un curso inferior a los 14, 16 años hacía un poco de eso, ¿no? Daba clases de repaso. Y creo que siempre el buscar maneras de explicar las cosas con analogías o con metáforas ayuda a que la otra persona lo entienda. El aprendizaje significativo de Ausubel, que es un autor estadounidense, está basado en eso y también es muy ericksoniano. No sé si conoce a Erickson o no, pero el aprendizaje significativo está enfocado en que lo que tú enseñes debe construirse en base a lo que ya sabe la otra persona. Cualquier nuevo aprendizaje, si tú lo vinculas con cosas que ya sabe, con cosas lógicas que ya tienen su estructura, ¡pum!, ya queda. Si nomás compartes la información y no la vinculas, es algo que puede que quede, puede que no, pero vincular todo a lo que ya sabe la persona, a eso le llaman aprendizaje significativo, porque lo entiendes, porque lo incorporas más fácil. Creo que Erickson incluso Hammer, cuando habla de los bomberos, cuando usa la metáfora de bomberos para hablar sobre los microbios, eso es una metáfora. Mm, Y ayuda a que las personas entiendan, sí, en los incendios hay bomberos, pero los bomberos no provocaron el incendio y están ahí y ayudan. Y si voy a 500 incendios, en los 500 probablemente haya bomberos. Y matar a los bomberos, pues tampoco ayuda, ¿no?
Y yo en mis eventos he tratado también todo el rato mi hámster está dando vueltas de a ver cómo explico esto, de qué manera, qué metáfora. El doctor Espinosa también usa metáforas súper bonitas. Cuando hay una que me tocó escuchar, y hace tiempo que no la oigo, pero es súper bonita, la de el colesterol que está en las arterias y no en las venas. A lo mejor me equivoco, ¿eh? También aprender a regarla es bonito. A veces la he regado en algún live. Pero el colesterol se pone en ciertos procesos. Mejor la dejo que la escuchen de él, pero voy a dar nomás una probadita. Él usa la analogía de una carretera cuando se está reparando, ponen unos conitos para que los coches no se lleven por delante a los trabajadores que están ahí trabajando. Entonces el colesterol es algo así como esos conitos que se ponen ahí que no es ni para provocar obstrucciones, aunque a lo mejor el tránsito va un poquito más lento, pero tienen una función de ser, no es por error. También por ahí hay autores que explican que el colesterol comido y el colesterol de la sangre son cosas totalmente diferentísimas, una cosa y la otra, y que no están totalmente desvinculadas una y otra, ¿no? Entonces, esa metáfora, creo que una persona que la escucha y entiende un poquito luego de fisiología, ¡fum!, ya ve el colesterol de otra manera, porque ve ese paralelismo, ve esas dos dimensiones que estaría muy bonitas solaparlas, a lo mejor con un diseño gráfico, de decir, mira, así como un fundido de el Ujú. colesterol a nivel de y los conitos, y el tráfico, los carros y la sangre. Una metáfora es eso, agarrar unas cosas, encontrar un paralelismo y construirlo. Y todo el rato los papás, los maestros, los terapeutas usamos cosas de esas. Eso es muy ericksoniano también. Y en tu pregunta de qué hay de ericksoniano en Hammer, pues también es ese uso, bueno, Erickson no patentó las metáforas, pero creo que es un gran exponente a nivel intelectual del uso de las metáforas. En poesía se usan, en cuentos, historias, películas. Somos historias, estamos hechos de historias y somos adictos a las historias. Cuando no estamos leyendo un libro o nos cuenta alguien algo o nosotros contamos algo o vemos una serie o una película y esas historias nos construyen y son inspiradoras y el storytelling también que se está usando en mercadotecnia, se usan Ujú. historias todo el rato. Y no sé ya si me he ido muy lejos con las preguntas que me No, bien, 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 preguntabas. bien, 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 bien. Bien, bien, Franjo. Y a nivel terapéutico, que si confían con la persona que les acompaña y sienten sintonía y están viendo cosas optimistas y los dos le ponen parte de su corazón, también se puede dar una conexión muy bonita que Hammer mapea una área cerebral que se llama ventana telepática, que está aquí en la frente. Y yo Ujú. tengo la teoría de que el propio Hammer dice que nos conecta a nivel, es una parte ya un poco metafísica de Hammer, que a lo mejor a los más puristas les daría repelús hablar de eso o que alguien hablara de eso, pero yo tengo la impresión de que es desde esta área es donde se produce cuando se hace rapport, cuando se genera rapport, probablemente haya una transferencia inconsciente de pensamientos, porque a veces uno cuando hace muy bien el rapport hace lo perfecto, escoge la metáfora adecuada. A mí una vez me tocó decir, oye, ¿por qué no te imaginas una nube? Y terminó y fue un ejercicio de visualización de hace muchos años, todavía no, estaba todavía trabajando más con el modelo de Corbera en ese entonces. Terminó el evento, sería como en 2012-13, y la visualización y la mujer llorando me dice, es que falleció mi hermana, vi una nube y desde que ese momento la nube y mi hermana para mí es uno. Y tú me dijiste, visualiza una nube y era lo mejor que me pudieras decir. Y claro, yo soy de la idea de que así como las 5 leyes existen y funcionan por sí solas, los programas biológicos, sin que los sepamos, sabiéndolos ya podamos manejar y tener cierto control de algunas cosas.
indirecto, no totalmente directo. Yo soy de la idea de que la ventana telepática también está ahí y ha funcionado toda la historia, tanto para personas creyentes en ella como para escépticos. Los escépticos, está bien, pero es una creencia también, o negacionista. Creer firmemente en algo y no creer firmemente en algo, los dos son creencias. Súper, súper. Y esa ventana telepática creo que es la que hace que nos sintonicemos con la otra persona y nos venga la inspiración de, le voy a decir esto, le voy a proponer esto, y voy a hacer esto en este momento. Y creo que es una sintonización automática e inconsciente que se da. Y creo que Erickson era, por ejemplo, en Erickson sé que es un poco escéptico en algunas capacidades extrasensoriales y ciertas cosas, por el libro de Mi voz irá contigo, porque, y está bien, es súper válido. Pero yo en lo personal sí creo en algunas cosas y creo que Hammer con esa ventana telepática nos da como un marco teórico de cómo se podrían explicar algunas cosas. Sí, sí, Frank, No, es interesante. no explicadas por los modelos tradicionales materialistas y párale de contar. Claro, claro, claro. Sí, como que es el siguiente paso tal vez, ¿no? En nuestra evolución, lo que se está también eh, adaptando, sobre todo a nuestra realidad, a nuestra interacción humana. Yo, a ver, cuando he leído esa parte de Hammer, a veces intuyo esto, ¿no? Como de que es esa otra habilidad que estamos desarrollando y que estamos perfeccionando y que también a través de esa ventana telepática hay cosas que también otras cosas distintas que nos podemos contagiar también entre los unos y los otros, ¿no? Y que también a través de esa comunicación que, como tú dices, va un poquito más allá de las palabras, sino que entra un poquito más de este conjunto que somos de sensaciones, percepciones, etcétera, la otra persona también recibe mensajes no verbales que tienen un efecto muy profundo, ¿no? En la persona y en cualquier interacción humana y obviamente también en cualquier interacción terapéutica. Franjo, cuéntanos ya para ir cerrando qué actividades vas a tener en tus redes, si tienes algún curso en puerta, para las personas que te van a empezar a seguir en Paradigma Consciente, cuéntanos un poquito qué viene en estos próximos días, cuéntanos. En julio estoy preparando un curso sobre endolingüística. Mañana, viernes, voy a tener también una entrevista. Me entrevistan para hablar sobre eso. La Ujú. endolingüística es una disciplina creada por los doctores Meulemans y Elías, que ayuda a que el cerebro trabaje de manera holística. Normalmente tenemos un hemisferio eh, el sistema educativo y muchas cosas son muy matemáticas, muy de memorización. La creatividad, que está en el hemisferio derecho, es mucho más... no estoy hablando ahora hamerianamente, estoy hablando convencionalmente de las Ujú. propiedades. Estoy abriendo una plataforma que se llama academia.paradigmaconsciente.com. Ahora simplemente, solamente los cursos van a ser por allá y por Zoom. Ujú. Si entran ahí, ahora nomás van a ver para hacer login y no hay nada así abierto ahora en este momento como tal. Entonces, los doctores Meulemans y Elías, el padre de la doctora Meulemans, el doctor Joseph Meulemans, descubre en el hemisferio derecho un área paralela al área de Broca del lenguaje y descubre que está relacionada con la capacidad creativa, musical, la intuición, algunas cosas más del hemisferio derecho, en este caso, muy probablemente sea el área de los bronquios a nivel hameriano, no estoy muy seguro porque no soy experto en neuroanatomía. Y bueno, la endolingüística va de eso. Mañana voy a hablar un poquito sobre lo bonito de los doctores Meulemans y Elías, es también su vida, su obra. Es Mañana voy a hablar más de eso porque es muy complejo resumir su vida, ¿no? Han sido personas que han contribuido de maneras muy bonitas a la humanidad, han parado guerras,
han sido rescatistas, de hecho perdieron a su único hijo en misión de rescate, él salvando vidas de mexicanos. ¿Qué más voy a tener? Este libro me dio la clave también, el permiso, entre comillas, de hacer mi propio sistema, porque en este libro eh, O'Hanlon analiza cómo diferentes autores sistematizan a Erickson. Okay. Una sistematización es decir, bueno, yo creo que Erickson hace A, B, C y D. Otro dice, no, pues yo creo que hace, y cada quien como ve lo que hace otro. Yo estoy trabajando en mi propia sistematización de Hammer y voy a tener también un curso en breve, no sé si a final de julio o principio de agosto, porque lo estoy haciendo a mano, los diseños y cosas, de una manera así un poco más artesanal, a mano y a escáner y a Photoshop y a ver cómo sale. Y también en un diálogo, el 009 con José Luis Ruiz, hablo un poquito de esa sistematización. Como desde mi punto de vista, la primera ley tendría que tener 5 criterios o 5 dimensiones, que es el entorno, la mente, el cerebro, la conducta y el órgano o tejido. Muchas de esas cosas son por escuchar al doctor Espinosa y también pasar las cosas por mi filtro. Él tiene modelos, tiene diagramas donde también incluye el ambiente, es otra manera, la misma palabra, diferentes palabras para definir lo mismo. Y a veces en algunos cuadernos se refiere a esa conducta o comportamiento como una dimensión. A veces la catalogado como psique al cuadrado, ¿no? Y está bien bonito también. Okay. En realidad lo que llevaba tiempo con muchas ideas de estas, pero no me atrevía. No me atrevía Súper. por miedo a la crítica, por miedo al que dirán, por miedo a regarla. Y ahora, desde que empecé a hacer diálogos y todo eso, como que me estoy animando un poco más a perder el miedo Qué al bueno, que Franjo. dirán, a regarla y todo eso. Qué bueno, Franjo. Qué bueno, Franjo. Pues te queremos agradecer tu participación en este Bioencuentro 03. Gracias por todo lo que nos compartiste. Nos están pidiendo que si una vez que ya se publique este desde Bioencuentro, nos puedes poner ahí en los comentarios los títulos de los libros que ahorita nos compartiste Sí. para que las personas puedan ahí tomar nota. Y bueno, desde Bioencuentros les queremos también agradecer su presencia por haberse conectado. Sigan a Paradigma Consciente, va a tener cosas muy interesantes. Yo ya estoy más que apuntado en ese curso. Tú ya me dices cuándo va a ser. Y pues desde acá te mando un gran abrazo, Franju, que estés muy bien, desde acá, desde la Ciudad de México, te mando todos los éxitos en todo lo que emprendas y que te vaya súper bien en todo lo que compartas con los demás. Te mando un gran abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación, por tu espacio y por tu amistad, Eric. Y también para mí es un gusto contar con tu amistad y colaboración para lo que surja en un futuro también. Ahí vamos a hacer locuras también en colaboraciones. Que estén muy bien a todos, cuídense mucho. Muchísimas Estaremos gracias. la siguiente semana con Luis Felipe Espinosa en un live acá en Bioencuentros. Entonces ya estaremos compartiendo la fecha y horario. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Bye bye. Hasta pronto.